Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con derivadas. Vamos a hacer dos ejercicios que me quedaron pendientes de derivadas por definición antes de pasar a la próxima parte, que ya va a ser derivadas aplicando todo lo que es el álgebra de derivadas y ya algo un poco más aplicando las tablitas y algo un poco más ameno que hacer las definiciones a cada rato. Sin más, comenzamos. El ejercicio 6 nos dice lo siguiente: sea f una función definida desde los reales menos el 0 hacia los reales, la función definida por f de x igual a 1 sobre x. Esta es la función entonces racional, la 1 sobre x, la que ya conocemos que tiene asíntota horizontal en 0, asíntota vertical también en 0 y que tiene una curvita por este lado, otra por este lado, ya la hemos hecho unas cuantas veces. Bien, la primera consigna me dice lo siguiente: a partir de la definición de derivada en un punto, demostrar que la función f es derivable en su dominio y además f' de x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la definición de derivada para llegar de 1 sobre x a menos 1 sobre x al cuadrado. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar la fórmula de la definición de derivada, la del cociente incremental. Bien, en este caso estoy usando la versión que usa la h. Bien, podemos usar la otra también si querés, podés tratar de hacerlo de la otra forma que vas a llegar también. Pero la que nosotros queremos hacer entonces es esta, que necesitamos primero f de x más h, o sea la función incrementada. 1 sobre x se me va a convertir en 1 sobre x más h. Menos f de x va a ser la misma f de x, que la vamos a poner acá, y la h queda ahí, ni la tocamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver esta resta. Bien, para resolver esta resta elijo un común denominador entre x más h y x. Mi común denominador va a ser x por x más h. Y acá vamos a hacer entonces x por x más h dividido x más h me da x, por 1 me da la x que puse acá arriba. X por x más h dividido x es x más h, por 1 me va a dar el x más h que puse acá. Lo voy a poner entre paréntesis porque está afectado por un menos y ese menos le va a cambiar el signo a todo. Y ahí va a estar la clave de la solución de esto. ¿Qué puedo hacer acá? Primero, volver a escribir lo mismo, pero escribirlo en vez de fracción sobre fracción como una división. Bien, pongo esta fracción dividido h sobre 1. Recuerden que yo pongo el 1 para compensar y que me quede toda a la misma altura, si no me queda la h en el medio y es más difícil de ver. Pero eso es lo que hice. ¿Qué hago ahora? Yo acá puedo quitar el paréntesis, bien, y dejar este cambia menos x y este cambia menos h. Y puedo cancelar las dos x, porque una es positiva y la otra es negativa. Esto me queda escrito en limpio. Como tengo una división de fracciones, puedo simplificar derecho, o sea, puedo simplificar las 2h y dejar menos 1 y 1 como los numeradores. Recordad que si no, vos la división la das vuelta, la escribís como multiplicación y simplificás cruzado. Lo podés hacer así tranquilamente. Acá me queda esta expresión dividido 1, a fin de cuentas me da la misma expresión. Y ahora sí vamos a aplicar el límite. Reemplazamos por h. Y me queda menos 1 sobre x por x más 0. X más 0 es x. Y acá me queda x por x, que me da x al cuadrado. Entonces me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Que no es nada más, ni nada menos, ni nada más lo que queríamos demostrar. Que f' de x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahí quedó este resuelto. Vamos a la b. El b me pide hallar los puntos de la gráfica de f en los que la recta tangente es paralela a la recta de ecuación 8x más 2y más 5 es igual a 0. Bien, antes de ponernos con la recta paralela y demás, vamos a pensar qué es la recta tangente a una función en un punto. Si tenemos la función esta que teníamos acá, la de 1 sobre x, acá hice la gráfica, bien, recordamos que era esta, que tenía la asíntota horizontal, la asíntota vertical, y las dos curvitas. Lo que me importa ahora es pararme, por ejemplo, en un punto. Me paro en el punto de coordenadas menos 2 y si reemplazamos acá sería menos 2 menos 1 medio. Bien, no me importa por ahora tanto la coordenada, sí va a importar en algún momento, pero me importa que estoy en este punto y yo quiero la recta tangente. La recta tangente a una curva es una recta que corta a la curva en un punto de manera tal que de un lado de la recta queda toda la función en un intervalo dado. Por ejemplo, acá trazamos esta recta que pasa por este punto, ¿sí?
y fíjense que toda la curva queda de este lado, de un solo lado de la recta. O sea, la corta en un punto, la rosa, podríamos decir. La rosa y la corta en un solo punto, si queremos hablarlo más en criollo. Bien, no me importa, bien, cuando yo digo que me queda todo de un lado, este lado no me importa, porque me importa todo lo que hay cercano en un intervalo pequeño de la función. Entonces me importa qué pasa por este lado más que nada. Esto por ahora en esta recta no pinta nada. Entonces, acá yo tengo una recta tangente a una curva en el menos 2. Si yo cambio, por ejemplo, el punto, pongo el punto en la coordenada menos 1 sería. Si yo reemplazo acá por menos 1, me queda menos 1. Entonces, acá tengo el punto. La recta tangente sería esta de acá. La recta tangente también me marca, si recordamos algo que dijimos en el video anterior, me marca la velocidad de cambio de la curva, ¿sí? Fíjense que en el anterior, si yo vuelvo al anterior, la recta, bien, es una recta menos pronunciada porque acá, como por decirlo así, el decrecimiento va decreciendo más despacito, por decirlo así, la curva, pero acá ya decrece de una manera un poco más brusca, entonces la inclinación, la pendiente de la recta es más, justamente más inclinada, no sé si es la palabra, pero bueno, es más profunda la inclinación. Si yo me paro del otro lado, por ejemplo, acá tenemos otra recta que marca la pendiente de la curva y tengo para hacer una más, por ejemplo, en el 3 y 1/3, ahí tenemos otra más, como para ver distintas pendientes de recta. Bien, esta recta tangente tiene una pendiente y lo que a mí me interesa ahora, si busco una paralela, es la pendiente de esa recta, que se calcula usando derivadas. Si vamos a un par de fórmulas que se usan en esto, la ecuación de la recta tangente en un punto dado, en x igual a a, se calcula con esta ecuación de recta, donde la pendiente es la derivada de la función en ese valor a. O sea, si yo derivo la función en un punto determinado y consigo cuánto vale la derivada en ese punto, voy a tener la pendiente, bien, la pendiente es lo que me dice qué inclinación tiene la recta que corta esa función de forma tangente en ese punto dado. Entonces yo tengo f' de x, es una parte, después pongo x menos a más f de a, esto es la a del valor a donde apunta, y f de a es cuánto vale la función en el punto. Hoy cuando dije, por ejemplo, menos 1, reemplazaría este por menos 1 y este por el otro menos 1 del eje y. Elegí el ejemplo en el que eran los dos lo mismo, bastante salame, pero bueno, no importa, creo que se entiende. Y luego, por otro lado, tenemos dos rectas y quiero ver que sean paralelas. Yo tengo dos rectas definidas por esta ecuación de la recta. Bien, tenemos I1 es igual a 1x más B1, I2 es igual a 2x más B1, más B2, tendría que haber puesto acá, porque no tienen por qué ser iguales. Lo que me importa igual es que van a ser paralelas las dos rectas si y solo si las dos pendientes son iguales. La pendiente de una es la pendiente de la otra. Entonces, ¿qué me está diciendo este problema? Este problema me está diciendo que necesito buscar la recta tangente a la curva f, ¿sí? Pero que sea paralela a la recta de ecuación 8x más 2y más 5 es igual a 0. Bien, esta está escrita en forma implícita, creo que se llamaba, o general. Bueno, está escrita en una forma. No la tenemos en y igual a tal otra, tal cosa, no la tenemos de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es, acá dibujé esa curva, esa recta. Lo primero que vamos a hacer es pasar esta a la forma y igual a todo lo otro. O sea, voy a despejarla ahí. Paso el 8 y el 5 que pasan restando y divido todo por 2 y me queda y igual a menos 4 menos 5 medios. Esta recta de acá es esta recta que hice acá con azul. Yo quiero buscar ahora las rectas, las rectas que sean tangentes, por ejemplo una que sea paralela a esta, que va a cortar por acá, bien, más o menos por acá, ahora lo vamos a dibujar, bien, en un punto, pónganle que está más o menos por acá. Y en esta de acá voy a hacer lo mismo, una paralela, bien, que corte acá. O sea, acá podemos anticipar que vamos a tener dos resultados, por lo menos. Bien, f' de a, si yo hago f' de a, nosotros habíamos dicho que f' en la diapositiva anterior era menos 1 sobre x al cuadrado. O sea, voy a hacer menos 1 sobre a al cuadrado. Eso de ahí, yo quiero que sea igual a menos 4. ¿Por qué quiero que sea igual a menos 4? Porque menos 4 es la pendiente de la recta azul. Esta recta tiene una pendiente de menos 4. Yo quiero que la derivada, que es lo que va acá en la fórmula, sea también menos 4, porque es la pendiente de la recta.
Entonces yo voy a igualar f' en a, el valor a que todavía no sé cuánto es, lo voy a igualar a menos 4. Y acá armo una ecuación, bien, donde voy a despejar. Primero voy a pasar el a al cuadrado multiplicando y voy a multiplicar todo por menos 1 a la vez, para dejar 1 igual a 4 sobre a cuadrado. Luego dividimos todo por 4, aplicamos raíz cuadrada y me quedan dos resultados. A sub 1 va a ser 1 medio y a sub 2 va a ser menos 1 medio. Esos dos son los dos valores, bien, en donde la función la recta tangente, es paralela a la recta de ecuación 8x más 2y más 5. Entonces A1 vale 1 medio, fijamos, si graficamos, bien, acá están las dos rectas tangentes, en 1 medio y este punto, que no lo busqué, 1 medio 2 sería el punto, y acá sería, este de acá corresponde con el menos 1 medio, bien, fíjense que corresponde con el menos 1 medio, menos 2, ahí tenemos los dos puntos, entonces que me pedía el enunciado. Y ahí tenemos este terminado. Vamos al próximo. Para el C vamos a mostrar que la recta tangente a la gráfica de la función f en un punto cualquiera se interseca con la misma en un único punto. Bien, vamos a demostrar lo que dije hoy de que la tangente roza a la curva en un solo punto, bien, de un intervalo dado, bien, porque por ahí en esta no se nota, pero si la curva tuviera más ida y vuelta, la tangente la corta en otro punto más alejado, que no nos importa tanto porque nos importa cerca, pero por ahí habría que aclarar eso. Bien, entonces voy a partir de lo siguiente. Voy a partir de que tengo un punto A, f de A, bien, este es un punto xy vendría a ser, pero A, f de A, lo nombro así, que pertenece a la función. Tengo un punto que pertenece a la función, podemos decir que pertenece a esta función verde, que no necesariamente tiene que ser esta, pertenece a una función cualquiera. Si tengo el punto que pertenece a una función cualquiera, bien, por la ecuación de la recta tangente, bien, voy a tener que y va a ser igual a f' de a por x menos a más f de a. Voy a tener esto de acá. Y si yo quiero ver cuál es el punto en la recta tangente, ¿qué voy a hacer? Aplico x igual a en y. Quiero ver entonces qué pasa cuando acá aplico la x, le cambio por la a ver qué me da el valor de y. Bien, en teoría me tiene que dar lo mismo. Entonces me queda esto de acá. Reemplazo esta x por esta a. Y acá, ¿qué hago? A menos a, que me da 0. Bien, me queda f' de a por 0. Y como esto se me convierte todo en 0, me queda que y es igual a f de a. Y fíjense que logro que la recta y, bien, tenga coordenada x, f de a, cuando, f de a, cuando x vale a. Entonces estoy diciendo que el punto A, f de a, pertenece a la recta y va a ser único porque es el único valor que hace que me dé 0 esto. Entonces me queda que a f de a pertenece a f de x y llego que a f de a pertenece a y. Recordamos que y es la recta tangente. Si un punto pertenece a la función, pertenece a la recta, entonces estoy diciendo que se cortan en un único punto. Y ahí está ese terminado. Próximo. El ejercicio 7. Sea f definida desde D hacia los reales, donde D es un subconjunto de los reales simétrico con respecto al origen. Bien, cuando hablamos de simetría vamos a meter funciones pares e impares en la mezcla, así que vamos a eso directamente. La consigna A me dice que tengo que probar que si f es una función par y derivable en un punto x perteneciente a D, entonces es también derivable en el punto menos x, resultando en tal caso f' de menos x igual a menos f' de x. Bien, antes de hacer esto vamos a recordar que era una función par y que era una función impar. Una función par era aquella, bien, que si estaba dada en un subconjunto en un conjunto simétrico, un dominio simétrico, era aquella que me decía que f de x era igual a f de menos x. Nosotros sabemos que f va a ser esto. Y la función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Que si analizamos es lo que me está diciendo acá la derivada. Entonces estoy diciendo que si la función es par, su derivada va a ser impar. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar la definición de f' de menos x. Voy a partir de acá y voy a tratar de llegar acá. Para poder decir justamente que esto es una igualdad, entonces esa función va a ser impar. Entonces, si tengo que hacer f' de menos x, voy a hacer el límite cuando, y ojo acá,
en vez de x tendiendo a, menos x tiende a, ¿bien? Porque estoy haciendo f de menos x. Entonces, menos x tiende a de f de menos x menos f de a sobre menos x menos a. Aplico la definición, ¿bien? Solo cambio las x por menos x, porque acá en el paréntesis tengo un menos x. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que puedo hacer es que, como la función es par, f de menos x es lo mismo que f de x. Bien, acá ya consigo la f de x menos f de a. Esto me viene bien. Por otro lado, tengo también que acá tengo menos x menos a. Voy a hacer un factor común menos, bien, para dejar menos x más a. ¿Y qué voy a hacer? Siempre observando a dónde apunto. Yo tengo que conseguir un menos al final, bien, afuera de f'. Entonces, ¿qué hago? Este menos que está multiplicando lo saco del límite, porque por álgebra de límites puedo hacer eso. Entonces uso el álgebra de límites para sacar eso. Y me queda el límite cuando menos x tiende a a de f de x menos f de a sobre x más a. Ahora vamos a hacer un razonamiento que hay que seguirlo detenidamente, porque fíjense que esto todavía no es la fórmula de la derivada, porque tengo dos cosas contrarias. Tengo el menos x acá, yo necesito la x para poder decir que es esta derivada, y tengo acá el más a y yo necesito un menos, entonces también tengo que cambiar algo ahí. Voy a hacerlo así, el siguiente razonamiento. Yo tengo que menos x tiende a a. La idea es cambiar esto por x tiende a. Si menos x tiende a, bien, yo puedo decir que menos x menos a tiende a 0, bien, porque si menos x tiende a, menos x y a tienden a ser lo mismo. Y si tienden a ser lo mismo y yo los resto, esa resta tiende a ser 0, bien, por eso yo puedo decir esto. Por otro lado, voy a decir que a es igual a menos b. Eso me lo invento, me lo saco de la galera. A va a ser igual a menos b. Como a es igual a menos b, bien, yo puedo reemplazar acá el menos a por menos b y dejar que me queda, en vez de menos x menos a, me queda menos x más b tiende a ser 0. Si menos x más b tiende a ser 0, yo puedo dar vuelta a eso y decir que b menos x tiende a ser 0. Y si b menos x tiende a ser 0, puedo desarmar esto, como pasé de acá para acá, puedo hacer al revés. B menos x tiende a 0, yo puedo decir que x tiende a b, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo resto dos valores y esos valores se acercan al 0, puedo decir que esos valores tienden a ser el mismo valor. Entonces puedo decir que x tiende a ser a b. Y ahí conseguí que me apareciera la x positiva adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar eso y voy a hacer los reemplazos ahora. Esto es una sustitución que hicimos del tiende a. Entonces, en vez de menos x tiende a, vamos a decir que x tiende a b. En vez de a, vamos a decir, como a es igual a menos b, vamos a poner menos b. En vez de a, acá, también vamos a poner un menos b. Entonces me queda esta expresión de acá, que me viene bastante bien para ya empezar a cerrar esto. ¿Por qué? Porque acá tengo f de menos b, pero yo sé que f es par. Entonces f de menos b va a ser lo mismo que f de b. Y acá lo que hago es arreglo el signo más por menos menos. Y esto de acá tiene toda la forma de la derivada de f' de x. Recordamos que tenemos este menos adelante, bien, que lo fui arrastrando por más que no lo dije. Entonces esto es menos f' de x. Entonces pude llegar desde f' de menos x hacia menos f' de x, intermediando con iguales. Puedo ir y volver porque puedo hacer todos los mismos reemplazos que hice. Y con eso ya puedo decir que se cumple que la función es par y su derivada es impar, que es lo que tenía que demostrar. Bien, esto no me pidió decirlo, pero la consigna C me pide decirlo, así que ya lo digo ahora y me ahorro hacer la C en su momento. Y ahí tenemos este terminado. Vamos al próximo, que es bastante parecido. En el B tenemos que probar al revés ahora, que si f es una función impar y es derivable en x perteneciente al dominio, entonces es también derivable en el punto menos x, resultando en tal caso f' de menos x igual a f' de x. Algo que no aclaré en el anterior, no aclaramos que la función es derivable en el punto menos x, pero como pude encontrar su derivada, la función es derivable, así que directamente le mandamos eso, le decimos eso y listo. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer bastante parecido. Voy a cambiar un poquito el manejo algebraico, pero la función es más o menos lo mismo. Lo que se hace, tenemos f' de menos x, la definimos y me queda el límite cuando menos x tiende a de f de menos x menos f de a sobre menos x menos a. Tal cual hicimos en el anterior el primer paso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de armar f' de x. Para armar f' de x yo necesito que
me quede f de x acá para empezar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a valer de que la función es impar, porque lo dice la hipótesis, y voy a decir que f de menos x es igual a menos f de x. Voy a hacer ese reemplazo entonces porque f es impar. Cambio esto por esto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Tengo menos por todos lados. Vamos a hacer factor común menos 1 o menos directamente. Entonces me queda menos las dos sumadas ahora y menos las dos sumadas abajo también. ¿Qué hago ahora? Cancelo esos dos menos. Bien, cancelo esos dos menos 1 que están multiplicando. Si querés verlo así también se puede decir. Y me queda de esta manera. Me queda f de x más f de a sobre x más a. Con menos x tendiendo a a. Bien, fíjense que esto tiene cara de ya acercarse a la f' de x, pero todavía le falta que acá me hagan negativos. Que esos negativos van a aparecer seguramente cuando solucionemos el asunto del menos x tiende a. Que lo vamos a solucionar exactamente igual que hicimos con el anterior. Bien, yo sé que menos x tiende a a, entonces menos x menos a tiende a 0. Y ahora si yo digo que a es igual a menos b, voy a decir en vez de x menos a, voy a decir menos x más b, porque acá me queda menos, se me hace más. Menos x más b tiende a 0. Y de acá acomodo estratégicamente b menos x tiende a 0. Entonces puedo decir que x tiende a b. Entonces decir que menos x tiende a a es lo mismo que decir que x tiende a b. Reemplazo ese menos x tiende a a por x tiende a b. Y f de a se me convierte en f de menos b. Y a se me convierte en menos b. Esto ya tiene un poquito más de color porque acá abajo ya tengo el x menos b. Ya puedo empezar a ver que hay una luz al final del túnel. Y acá, ¿qué voy a hacer? Tengo f de menos b, pero como sé que la función es impar, f de menos x se cambia por menos f de x, entonces esto lo voy a cambiar a f de menos b por menos f de b. Y abajo arreglo los signos y me queda x menos b. Y esto es la definición de f' de x, ¿sí? Entonces, acá tenemos directamente f' de x. Y ahí ya tenemos esta resuelta para poder decir que si f es impar, entonces f' es impar. Y también podemos decir que es derivable. Bien, por otro lado, en el C, que no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en realidad, nos dice que de lo anterior, obtener que la función derivada de una función par o impar es la función impar o par. Que eso fue lo que hicimos en el A y el B y lo que fui escribiendo en los por lo tanto. Así que eso ya está cumplido. Bien, con esto termino este video. Hice solamente dos ejercicios porque ya los que siguen ya tienen que ver con no aplicar más la definición de derivada, sino ya aplicar las reglas de derivación. Así que ya corto acá para después en el próximo entrar de lleno a las reglas de derivación, que es lo más interesante de hacer, es lo más entretenido. A mí siempre me entretuvo mucho hacerlo, aunque ahora hacer todas estas cosas me ha gustado bastante también. Bueno, espero que tengas muy buena semana, que esto te haya servido. Nos vemos en el próximo video y chau.